Tema número 3. Estadística unidimensional. En la primera parte de nuestro tema vamos a ver primeramente lo que es la población y la muestra. La población es un conjunto de personas, cosas o situaciones que tienen características en común, y la muestra es un subconjunto representativo de la población. Aquí en el gráfico podemos observar que la población es todo lo que está marcando nuestro círculo azul. Eso lo encierra todo. Puede ser diferentes características como ser un colegio, una empresa, una ciudad, un país. Y la muestra es una parte que se toma de esa población. Generalmente se hace esto porque no podemos nosotros encuestar a toda la población por cuestión de tiempo y de dinero también. Entonces lo que se hace es seleccionar algunos y encuestar a esas personas para saber qué respuestas tienen y poder ver un poco la tendencia que tiene la población en general. Una vez entendido esto, pasamos a lo que es variable y tipos de variable. Dentro de las variables tenemos dos tipos, una cualitativa y la otra puede ser cuantitativa. ¿Qué características tienen cada una? La cualitativa nos indican cualidades. Es cuando algo tiene más bien que ser cualitativo, es decir, alguna característica. Y cuantitativa nos va a indicar cuando sea numeral, cuando se pueda cuantificar, es decir, numeral, contar, puede ser dinero, tiempo, medidas de longitud, de peso, todo lo que se pueda contar, cuantitativo. Y lo otro son cualidades, lo cualitativo. Bien, veremos los ejemplos. Edad de un grupo de estudiantes. La edad, como la edad se puede contar los años, ya pueden tener 1 año, 2 años, 15 años, 20 años. Este es cuantitativa, variable cuantitativa. Otro ejemplo, canal de televisión preferido. Este enunciado va a ser cualitativo. Canales, no podemos contar los canales, pero sí lo que podemos hacer es Unitel, Red 1, ATV, irlos mencionando. Horas en Internet. Las horas podemos contarlas, así que es una variable cuantitativa. Medios de transporte. Medios de transporte va a ser cualitativo, ya que el medio de transporte puede ser un medio aéreo, como un avión, terrestre, un barco, puede ser un medio marítimo y diferentes. Número de calzados de una población. El número se va a contar, por lo tanto es cuantitativa. Colores. Los colores son cualitativos. Distancia del colegio a su casa. Cuantitativo, y aquí yo puedo contar por kilómetros. Ritmo musical preferido. Cualitativo. Bien, una vez entendido estos tipos de variables, vamos a empezar con nuestra formación de tablas de frecuencia. Tenemos primero esta tabla de frecuencias para lo que son encuestas que no van a darnos todavía la parte numeral, sino que esta es de tipo variable cualitativo. Tabla de frecuencias para la preferencia de programas de TV. Aquí, como vemos, tengo 20 respuestas, son 5 en cada fila. Por lo tanto, yo entiendo que se ha encuestado a 20 personas y aquí están todas sus respuestas. Lo que hacemos primeramente es construir nuestra tabla. Tenemos nuestra tabla elaborada. En la primera columna vamos a colocar en la parte superior lo que es un enunciado que pueda resumir de qué está tratando mi encuesta. Aquí está hablando de programas. Si queremos programas de televisión, podemos irlo modificando, pero tiene que resumir la idea de lo que es mi encuesta. Y ahora pongo las opciones. Como esta no es numeral, no es necesario ordenarla, no hay ningún orden de preferencia, puede ser cualquiera. Pero yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero noticieros, luego que aparece series, otra opción dibujos, voy viendo qué respuestas más tengo, novelas y culturales. Si son todas las opciones que tengo, al final coloco un total. Bien, la segunda columna enmarca lo que es la frecuencia absoluta, que se simboliza como NI. Y en la frecuencia absoluta lo que hacemos es contar cuántas veces se repite cada uno de mis opciones. Noticieros.
En todas mis opciones cuento cuántas veces se han aparecido noticieros o cuántos han respondido que les gusta ver los noticieros. Y tengo 4 personas. Series, de igual manera. En mis respuestas busco o cuento cuántos son series, son 7. Dibujos, son 3. Novelas, 4. Culturales, 2. Sumo el total, 20. Y tiene que coincidir con mis respuestas. Si son 20 respuestas, tiene que darme un total de 20. Continuando con la siguiente columna, tengo la frecuencia absoluta acumulada, que se simboliza como NI mayúscula. Esta frecuencia absoluta acumulada es simplemente la suma sucesiva de la frecuencia absoluta. El primer valor se copia, es 4. Para el siguiente lo que hago es sumar, ahí como indica la flecha, en forma diagonal, y lo anoto en este lugar. Sería 4 más 7, 11. Y así sucesivamente. Para el siguiente sería 11 más 3, que va a dar 14. Para el siguiente 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. Y ahí queda. Esta fila no tiene totales. Vamos a la siguiente, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se simboliza como FI. ¿De dónde la obtengo? Los valores van a salir de esta, que está enmarcada, de la frecuencia absoluta. ¿Y qué simboliza? ¿O cómo se obtienen primeramente? Se obtienen dividiendo cada uno de mis datos entre el total. ¿Cuánto es el primero de noticiero? Será 4, entonces voy a hacer 4 entre 20, que es mi total. 4 entre 20 es igual a 0,2. El siguiente, 7 entre 20, que es 0,35. Siguiente, 3 entre 20, que es 0,15. 4 entre 20, que es 0,2. 2 entre 20, que es 0,1. Finalmente, para verificar que esté correcto, lo que hago es sumarlos, haciendo un total de 1. Ahora, en este ejemplo, no ha habido necesidad de redondear. Todos nuestros valores han salido exactos. En el caso de que nosotros redondeáramos, en alguna respuesta nos sale con muchos decimales y redondeamos a 4, lo vamos a redondear preferentemente. Lo redondeamos con 4, en nuestro total puede variar un poco. Ya no nos va a salir 1, nos va a salir un 0,99 o un 1,01. Pero eso es error por el redondeo, pero tiene que salir aproximadamente 1, o en su defecto exactamente 1, como nos ha salido. Siguiente columna es la frecuencia relativa acumulada, que es como FI mayúscula está representada. ¿Cómo se obtiene? Primer valor se copia, 0,2. Para el siguiente valor, de igual manera que en el otro, se hacen sumas sucesivas. 0,2 más 0,75, 0,55. 0,55 más 0,15, 0,7. 0,7 más 0,2, 0,9. 0,9 más 0,1, 1. También llegamos al 1 y tampoco tiene totales. Ahí se deja. Y la última columna que vamos a ver es la frecuencia relativa porcentual, que se simboliza como F mayúscula y con el símbolo de porcentaje. ¿De dónde se obtiene esta frecuencia relativa porcentual? De esta columna, de la frecuencia relativa. Como es porcentual, lo único que se hace es multiplicar por 100 cada valor de esa fila. El primero es 0,2. 0,2 por 100, 20%. El siguiente valor es 0,35 por 100, 35%. 0,15 por 100, 15%. 0,2 por 100, 20%. 0,1 por 100, 10%. Igual sumo y me da un total de 100%. Bien, una vez hecho esto ya puedo borrar mis cálculos aquí auxiliares o las flechitas de señalización. Y esta tabla nos sirve para interpretar. Nosotros podemos guiarnos con los porcentajes. Noticieros, por ejemplo, le gusta ver a un 20% de la población. Novelas a un 20%. Culturales a un 10%. Ir así dando diferentes respuestas e interpretaciones a nuestra tabla.
Veremos el siguiente ejemplo. Para esta tabla tenemos la edad de los empleados de una empresa. Ya no nos han dado todas las edades en un listado, sino ya nos dan de forma resumida. Igual manera podemos sacarla. Aquí tengo edad, hay de 25 años, de 18, de 30, de 28 y de 45. Y abajo me señala el número de empleados. Bien, lo primero que voy a hacer, construyo mi tabla. En la parte superior anoto un enunciado que puede representar a esa encuesta, que va a ser edad de empleados. Bien, ahora como este es numeral, aquí sí importa un poco el orden. Lo que voy a hacer es hacerlo de forma siempre ascendente o creciente. El primer valor, por lo tanto, sería 18. El siguiente, revisando mis datos de edad, tengo que es el 25. El siguiente, el 28. Siguiente, el 30. Y por último, el 45. Y al final, el total. La siguiente columna es la frecuencia absoluta. Lo único que voy a hacer es ya copiar los datos que me da. Ya no es necesario contarlos porque no nos da la tabla. De 18 nos dice que son 70, de 25 son 20, de 28 son 150, de 30 son 120 y de 45 son 140. Hago el total y me sale que son 500. Por lo tanto, son 500 empleados de esta empresa. Siguiente columna, frecuencia absoluta acumulada. Como es acumulada, es la suma. Copio el primer valor, 70, 70 más 20, 90, 90 más 150, 240, 240 más 120, 360, 360 más 140, 500. Siguiente columna, frecuencia relativa. La frecuencia relativa divide cada una de las frecuencias absolutas entre el total. 70 entre 500, 0,14. 20 entre 500, 0,04. 150 entre 500, 0,3. 120 entre 500, 0,24. 140 entre 500, 0,28. Hago la suma respectiva y obtengo 1. Hago la siguiente columna, que es la frecuencia relativa acumulada, que es igual, sumas sucesivas. El primer valor lo anoto, 0,14. Sumo con el 0,04 y tendría 0,18, más el 0,3, 0,48, más el 0,24, 0,72, más el 0,28, 1. Finalmente, tengo la frecuencia relativa porcentual, que se obtiene de esta frecuencia relativa simplemente multiplicada por 100. 0,14 por 100, 14%. 0,04 por 100, 4%. 0,3 por 100, 30%. 0,24 por 100, 24%. 0,28, 28%. Finalmente, 100%. Una vez que tenemos esto, podemos ya borrar nuestras flechas y tenemos nuestra tabla que igual nos ayuda a interpretar qué porcentaje tiene una edad de 18 años, un 14%. Ahora también podemos hacerlo por grupos. Por ejemplo, qué porcentaje de la población tiene 25 años o menos. Para eso tendría que considerar las dos primeras opciones, ya que 18 entraría como menos y 25. Entonces sería un 18% de este grupo tiene 25 años o menos. O también puede ser caso contrario, de los superiores, qué porcentaje tiene un 45%, un 28%. Y qué porcentaje tendría 30 años o más. Para eso lo que hago es sumar los dos últimos, ya que me indica de 30 o más. Entonces sería 24 más 28 y tendría lo que es un 52%. Y así podemos irlo relacionando. Bien, este es el trabajo que vamos a realizar. Bueno, la actividad para la clase ya la han enviado. Y la tarea para la semana es la siguiente. Del libro, la página 63, la actividad 19, la actividad 20, 21 y 23.